Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El pésame de hoy es un pésame especial a las Fuerzas Armadas Dominicanas, especialmente al Ejército Dominicano. Un soldado de 22 años, de nombre Daniel Contreras González, primero desapareció mientras patrullaba en la verja Muro, en las inmediaciones de Jimaní, y apareció luego muerto en esas inmediaciones, según he sabido, no estoy seguro, con su fusil debajo de su cadáver. Mi sentido pésame a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y especialmente, naturalmente, a su madre, a su familia, que según he visto, él era oriundo de la frontera norte de Dajabón, lo están al parecer sepultando en Dajabón, de apenas 22 años, casi un niño. Ese hecho, naturalmente, me conmovió, como siempre ocurre con esos hechos. Y un amigo muy versado en investigación me preguntó que qué podía yo pensar o decir sobre ese hecho. Dije, no, asegurar nada, porque está bajo investigación. Andaba en una patrulla, si andaba solo, si se separó de sus compañeros, si el hecho ocurrió estando uno más de sus compañeros junto a él. La investigación iría por un camino diferente, porque no murió a disparo, no murió por balas, según entiendo. Estoy hablando desde la distancia. Me dicen que tenía golpes en la cara. Parece que fue apaleado o golpeado en la cara. A ese amigo yo le dije, mira, lo que más me llama la atención es que el fusil no se lo llevaron. Lo dejaron debajo del cadáver. Recuerda que mi lógica, mi manera de razonar en las investigaciones o en las exposiciones que hacía en mis defensas penales, regularmente manejaba con mucho cuidado los indicios y los contraindicios en los casos criminales. En principio, si hubiese sido obra de algún compañero, que es previsible, porque si estaba en patrulla, repito, no sé cuál es la investigación, el fusil no hubiera estado ahí. Porque el fusil entonces se hubiese previsiblemente intentado esconder, botar, ocultar hacia el otro lado, como una manera de decir, le dieron muerte para robarle el fusil. Ahora, el fusil ahí abajo puede indicar otras cosas más delicadas. Se ha estado hablando desde hace ya algún tiempo de la presencia creciente de pandillas criminales
en la frontera de aquel lado. Creo que hubo hasta una acción de ellos, de desalojo, cercano a la verja mural, hace apenas 10 días. Estamos en presencia de una situación sumamente compleja que no se puede banalizar ni examinar como algo común y corriente, algo que ha ocurrido otras veces y que debe ser así. No, es algo que venimos nosotros tratando, y mucha gente, claro está, como nosotros, delicadísimo. Las pandillas criminales. Recuerden mi tesis. Ya han declarado sus jefes que ellos no son pandilleros. Ellos son liberadores de Haití, de la opresión externa que ha sido sometido por los grupos odiosos de poder. 1, 2. El armamento abundantísimo. Y al parecer, de fusiles muy especiales, muy avanzados. Sabemos, por denuncia del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuál fue el episodio del robo de los arsenales colombianos, especialmente el de La Guajira, que fue cuando el presidente Petro llegó a acentuar que posiblemente parte de esas armas fueron a parar a Haití. Estoy hablando de 1 millón de municiones y armas de todo tipo, porque el de La Guajira queda apenas a 7 horas de navegación en una lancha rápida y buena mar de las playas de Haití. Palabra del presidente de Colombia. Y es evidente que ahí hay ya una dirección compleja. Se comenzó a insinuar con el uso de drones. Es decir, no es la guerra convencional, la de siempre, de tirar de soldado a soldado, ni trincheras, no, drones. ¿Cómo aparecieron los drones? Primero, le hicieron un ataque a Barbecue y su gente, y él contestó, nosotros vamos a responder con drones también. Indicaba que tenía drones, o quién le iba a proveer los drones. Lo que indica que ya esa confrontación de medio de guerra civil que desapareció por el control absoluto de las pandillas, la policía poco menos que inexistente, la fuerza de Kenia nula, sin ningún tipo de efectividad, la legión extranjera keniana que se inventara en el Consejo de Seguridad, y que nosotros hemos dicho aquí que el presidente Obama tuvo mucho que ver con cumpliendo su promesa, la que declarara en Lima, Perú, dígale al pueblo haitiano, a Haití, que yo he cumplido lo prometido, pero ha sido nulo totalmente. Y se ha notado en las últimas 2 semanas, tal vez 3, una reducción de las operaciones devastadoras de poblaciones inocentes. Hubo ataques, hubo en uno que el saldo fue 200 muertos, entre ellos una gran cantidad de ancianos. En otras fueron niños, entrando a las comunidades, ametrallando abiertamente. Pero en las últimas 2 semanas, 3 semanas,
como que se ha detenido la matanza de poblaciones indefensas. Esas matanzas están dedicadas y han contribuido a forzar los desplazamientos de poblaciones. Salen de sus comunidades, no tienen dónde ir, y con ello tratan de forzar que corran hacia República Dominicana. Y así se ha visto que el fenómeno de la ocupación silente, progresiva, creciente, no cesa. Las deportaciones y expatriaciones de aquí se han estado haciendo, pero hay la sensación de que posiblemente sea más lo que esté llegando que lo que está saliendo. Es la visión, la percepción pública. ¿Por qué ese receso? La visita del presidente Petro, yo la comenté el pasado domingo. Evidentemente el presidente Petro, a mí no me cabe ya duda, esa visita de 2 días, programada de 2 días, interrumpida la misma noche del día en que llegara, tenía un encargo, tenía una misión de sus convicciones, mediar, evitar que siguiera la matanza y siguiera la sangre y que allí se pudiera reconducir hacia cauces democráticos, el intento de restablecer o reestructurar las instituciones mínimas para volver a tener un Estado que ya perdió. Lo que queda así es la nación, importante nación, con prestigio histórico innegable. Pero el Estado hace rato que colapsó. Esa visita fue interrumpida la noche del viernes mismo que llegara el presidente Petro, recuérdenlo. Y yo dije, caramba, qué raro. Apareció aquella publicación de que había desairado al gobierno rotatorio de 10 miembros, 6 meses cada miembro, de transición que hiciera Caricón, el esperpento que yo llamo. Le tenían un banquete en un hotel importante y el presidente Petro lo desairó, salió abruptamente. Yo le llamé la salida abrupta y brusca, con su delegación numerosa, claro está, porque él fue a conversar. Entonces comenzó a aparecer la cuestión y ¿por qué interrumpió la visita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Al día siguiente comenzaron a abundar las explicaciones. Que no se sabe por qué se fue, no se sabe por qué se arrepintió de estar allí o consideró que era inútil seguir allí. Yo dije, un momento, y así lo comenté en la pregunta, un momento. Hay una situación delicada entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Gustavo Petro, que ha oscilado. Ha tenido periodos muy breves, más o menos, de paz y de entendimiento, y la caída y los enfrentamientos han sido muy duros, al grado que me buscaron aquí mis auxiliares una publicación sobre los Twitter que se intercambiaron Petro y Trump a raíz de la cuestión de la deportación de ilegales
que Petro se negó, que no iba a admitir que deportaran colombianos en esas condiciones. Y bueno, y se rompieron las relaciones. Como dije, con Israel la situación ha sido desastrosa siempre. Ahora creo que avisó como que se salía de la OTAN, Colombia, de la OTAN. Entonces logré en las publicaciones localizar en la revista Semana una causa posible de la interrupción de esa visita. En el Consejo de Seguridad, esa misma tarde de viernes, se había producido una sesión tensa, dura, en la que la delegación norteamericana, su embajadora en ONU, en el Consejo de Seguridad, arremetió contra Trump, censuró severamente su trabajo destructivo, a su parecer, del proceso de paz en curso que había. Y al final se citaba en la revista Semana que Petro había declarado hacía días o semanas que algunos legisladores norteamericanos estaban tramando un golpe de Estado en Colombia. Ya sabemos los trastornos que ha tenido el presidente Petro con su propia gente, su propio gabinete. Han sido muchos y desagradables. Dije, es posible que él estuviera en Puerto Príncipe, pendiente de hacer su papel de mediador por la paz, cuando le llegara la información al atardecer de lo que pasaba en el Consejo de Naciones Unidas. Y a lo mejor consideró prudente regresar esa misma noche. La inferencia es plausible, es seria. Ya obedeciendo a una preocupación directa de él allá. Él que había invitado a Estados Unidos hacía en junio que lo acompañaran en la mediación por la paz, que colaboraran con Colombia. En junio se volvieron a pelear y parece que decidió, como él es enérgico y voluntarioso, la voy a hacer yo. Yo diría, y me dan un premio Nobel de la Paz, pacificando Haití. Pero no fue así. Se fue. Dije, es posible que el gobierno rotatorio, y así lo dije en la pregunta del miércoles, por eso le pido a ustedes, los que quieran, los que puedan, léanse la pregunta, el blog la pregunta, Marino Vinicio Castillo la pregunta, porque está muy entrelazada con la respuesta. Eso me ha permitido expresar en una algo que olvidé en lo otro, no tuve tiempo, y viceversa. Digo, bueno, esta es una situación sumamente delicada. Y nosotros estamos bailando en este minué delicadísimo, lleno de misterios. Tanto así que la pregunta la titulé en una forma que ha llamado la atención de muchos amigos. Me han dicho, pero bueno, ¿y de dónde sacaste tú ese título? Muchos gatos en el macuto de los tiempos actuales. Refiriéndome a una expresión muy dominicana
que la utilizamos siempre, yo la he oído desde niño, cuando recelamos que algo que nos dicen no es sincero o no es cierto. Decimos, ahí hay gato entre macutos. Eso es muy dominicano. Entonces el título es Muchos gatos en el macuto de los hechos de los tiempos actuales. Toda la información que se dio sobre la causa de la interrupción no convencieron a nadie. Hay que interpretarla. Por eso me llamaba el amigo. Me decía, ¿qué tú piensas? Digo, bueno, lo que yo estoy pensando es muy complicado. Porque ese gobierno rotatorio es posible, y así lo digo, que viera que esa mediación de paz con las guerrillas, tratando con los jefes guerrilleros, un presidente tan importante como el de Colombia, podía constituir el principio de la conversión, de la metamorfosis de las pandillas criminales en guerrillas liberadoras, en condiciones tales que podían negociar paz con un presidente. Y esa gente no está en eso. Esa gente debe haberle dicho al presidente Petro, no admitimos que usted se reúna con ellos, porque nosotros incluso tenemos un contrato y pagamos un dineral con Eric Prince, el famoso y legendario jefe de la seguridad privada militar, aquella de Aguas Negras, al igual que el grupo Walter que tenían los rusos. Gente muy valiosa, muy peligrosa, muy valiente, pero organizado como legión. Digo, nosotros contratamos a ese hombre aquí para especialista en los drones. Ya le han tirado unos cuantos drones más a los guerrilleros. Puede ser que esté Price detrás del asunto, Eric Price. Y le han dicho a Petro, no, porque eso lo va a ellos a envalentonar. Nosotros no aprobamos que usted se reúna. Bueno, pero para él ir, tuvo que tener una aprobación. Y es difícil que después de dar el consentimiento, si usted viene y usted trae su delegación y corre su riesgo, se reunirá con ellos en el lugar que ellos indiquen. Porque ellos controlan el 90% de Puerto Príncipe y de toda la zona de poder de Haití. Bien, me quedé pensando en los drones y Price, Eric Price. Digo, aquí hay algo todavía más complicado. Por eso les advierto, no son hechos simples lo que están pasando. No, son cosas complejas, delicadas, sensitivas. Eric Price es norteamericano. Supe después que el buen amigo del oficial héroe de guerra que dio tanto trabajo a Trump nombrar en el Ministerio de Defensa. Son buenos amigos. Un coronel retirado, joven, secretario de Defensa. Yo dudo mucho que Eric Price haga un trabajo, aún con una compañía que tiene asiento en Hong Kong, que China tiene parte de su capital,
que vaya a contrariar los posibles planes de Trump sobre Haití. Él es un norteamericano y no va a trabajar contra su país. Y es posible que al revés ya le haya transmitido a Estados Unidos la situación por dentro. Bueno, aquí hay cosas complejas. China no anda lejos de esto. Rusia no anda lejos de esto. Venezuela no anda lejos de esto. Nicaragua no anda lejos de esto. Cuba no anda lejos de esto. ¿Qué va a pasar? Una toma de poder. Un nuevo gobierno bajo palio del socialismo del siglo XXI. Planes antinorteamericanos claros. Ahí no participa Price. De consiguiente, el asunto se complicó y está así trabado. Fíjense que la noción de hordas contra la República Dominicana llegó a alarmar cuando por Elías Piña, cerca, una comunidad, no recuerdo, las Caobas, algo así, hubo un desalojo de población y se llegó a pensar, porque ya estaba la pandilla ahí, va a comenzar la etapa de las hordas vandálicas, que van a ser resistidas por los dominicanos, porque tienen su ejército, sus ejércitos, tienen su fuerza aérea, tienen todo, y eso va a traer guerra. Se aplacó. Las hordas como que desaparecieron y siguió el flujo secreto, silente ahí, de población desesperada, aterrorizada por el crimen. Entonces yo dije al amigo sobre el soldado muerto y el fusil debajo de su cadáver, creo ver un un metamensaje militar. Eso es un hecho de la guerrilla, de la pandilla, por Dios. Ya yo me estoy adelantando de la pandilla, que tienen dirección internacional clara, ¿no? Dejar un fusil debajo de un soldado muerto a palos en una frontera que puede ser escenario posible e inminente quizás de lucha armada, es un alarde. Nosotros no necesitamos las armas de ustedes. Si nos las llevamos van a pensar que es un asalto de unos bandidos, roba ganado. No. Debajo del soldado, diciéndole, no necesitamos sus armas. Ahí se lo dejamos. Ese es su mensaje. ¿Cómo? Bueno, usted me pidió un análisis. Usted me pidió una opinión. Yo le estoy dando, amigo, lo que yo creo. El asunto está en pie y por enconarse. ¿Por qué? Porque esa geopolítica se complicó y se transformó con la entrada de dos potencias nucleares extracontinentales en el interés por Haití, por razones estratégicas, por un tipo de respuesta geográfica, de incordio, de incomodidad. Te lo vamos a dominar aquí en el vientre tuyo, Donald Trump. Ya esas son cosas mayores. Eso es liga mayor. Eso no es pelota de trapo.
ni ligas menores. Trump, ¿qué estará pensando? Y su gente especialmente. El Pentágono, la CIA, ¿qué va a pasar en Haití? ¿Qué podemos hacer nosotros que evite esa influencia y ese riesgo? Porque no podemos esperar una mañana con un gobierno socialista del siglo XXI, dominante, y entonces yo creo que se adelantará a esos planes. ¿Cómo lo hará? No sé. Todos sabemos que él es una representación neta del coraje. Es una especie de Everest del coraje personal. Lo probó en su atentado, lo probó en los juicios que fue víctima, un hombre de coraje y de serenidad pesada. ¿Que va a actuar? No hay dudas. ¿Cómo va a actuar? Bueno, yo no sé. Eso es lo que está pendiente ahí. Nosotros, a mí me gusta definirlo de este modo, mientras tanto nosotros aquí, asando batatas. Eso es, que el penco va a ir en la fórmula con Carolina. Otros dicen, no, la fórmula ideal es el penco con Lionel. Y que, bueno, todas esas sandeces, todas esas cosas sin importancia, tratando de llamar la atención del pueblo y atraer al pueblo a esa preocupación, teniendo lo otro. ¿Ustedes entienden? Y yo digo, bueno, esto va a ser muy complicado, muy complicado. Estas incógnitas a despejar en estos días no deben de admitir distracciones infantiles, pueriles, sin ninguna importancia. El 28, que los popis, que si serán los popis o los no popis los que van a sustituir a Luis, que Luis, bueno, precisamente esto se graba viernes, mañana sábado, Dios mediante, debe salir en el Listín Diario, en su generoso albergue a mi columna quincenal, Reminiscencia, una que ya otro amigo leyó antes de yo despacharla y tuvo que reírse. Se rió en principio, pero se puso serio después. Porque el título es El presidente y sus dos pizarritas, creo que es pizarritas como el título que lleva. Refiriéndome a aquella semanal, hace 2 semanas, en que el presidente apareció con una pizarrita roja marcando los números 6.500 millones recuperados de los robos y de las exacciones de fondos públicos, de esa asociación de malhechores que ahora se están declarando perseguidos políticos y próceres. Y en la otra pizarrita, 130.000 millones por recuperar. El presidente con una regla de maestro, parecía un maestro en clase, hablando de eso. Bueno, yo le escribo esa reminiscencia.
Pero al final hay un párrafo que es en realidad el que consagra el objetivo de esa reminiscencia. Por eso digo, el amigo se rió en principio. Pero después me dijo, bueno, está muy simpática, está pintoresca, pero dime, ¿esto qué es? Tú no lo entiendes. Fíjate que yo le digo al presidente al final, hoy el anciano no aconseja al presidente, le recuerda que la soledad en el poder, cuando una presidencia va terminando, es despiadada. ¿No? Son esas pizarritas sus espadas. Espadas. ¿Qué le quise decir, presidente? Usted está metido en el jueguito ese de las fórmulas y de atajar a Lionel y pues y apoyar a Carolina y levantar al Penco y no sé qué cuántas cosas. Usted es un objetivo de los peores rencores que en este país pueden estar vigentes. Rencores en gente que ha probado. El rencor es una de sus armas. Por mucho que usted lo visite, por mucho que usted vaya a la casa presidencial del PLD, tal como él dijo, tiene que venirme a ver aquí. Su familia casi toda, entre cuñados y hermanos, está pendiente de juicios de fondo criminal tremendos. Tremendos. Y él tiene la necesidad, claro está, de operar políticamente de tal modo que venga una opción de poder que sea capaz de liquidar toda esa montaña de acusaciones, imputaciones hechas por un ministerio público que trabajó intensamente para establecer ese estatuto probatorio con una carta. Porque en el año 2000, sí, el expresidente Mejía, al entrar, tiempo después, escribió una carta a la Corte de Apelación de Santo Domingo, 3 párrafos. El Estado no tiene interés en ese juicio. Habían condenado a un expresidente a 20 años y muchos oficiales de policía condenados a 20 años por actos de corrupción. El Estado no tiene interés en eso. Eso tuvo motivaciones políticas y cosas. Y vació el expediente. Un expediente de 2.000 horas. 1.000 en la primera etapa, cuando se jugaba al zar económico. Y 1.000 en la segunda etapa, cuando el expresidente pudo regresar del exterior con problemas de salud, recuperado, etc. 2.000 horas. Dirigida por un juez de un coraje increíble, de un valor personal enorme, cuya gloria no fue condenar a ese grupo de individuos acusados de corrupción. Su gloria residió en que en la 7ª Cámara Penal fue tan eficaz, tan valeroso en los juicios contra el narcotráfico internacional, que se dio el caso único
de que se pagaba soborno en los ámbitos de acusación para que no se le enviara a esa cámara. El narco pagaba para que no se le enviara a esa cámara. A mí me dijo el sociólogo italiano formidable Pino Arlacchi, que era secretario general de ONU con asiento en Viena para la lucha mundial antidroga. Ese juez merece estatuas y monumentos. Porque para llegar ahí es mucho el valor que se necesita. El juez Severino. Llegaron, lo pensionaron con un monto de, creo que 7,000 u 8,000 pesos. Un juez que tenía no solo la gloria del juicio anticorrupción de 2,000 horas televisado, a María Severino, cuyos restos descansan en un cementerio de Puerto Plata, su tierra natal. Y Dios le tenga en gloria y descanse a su alma, sino por el valor inmenso con que luchó en la lucha, los esfuerzos nacionales contra expedientes pesados del narco, con especímenes a nivel de Aljurio Barjún. Estaba hablando pesado para los jóvenes, que estaban entonces pequeños cuando eso se producía. Gente con papeles en los carteles decisivos, condenado a 20 años. Una carta de 3 párrafos dejó sin efecto ese juicio. Otra carta de un presidente o una presidenta que se ve en el mismo sentido, con la inspiración del criterio del expresidente Mejía, que entiende que esas son persecuciones políticas. Siempre lo ha dicho, que los presidentes no deben perseguirse, porque si se persigue eso es político. Es justo entonces entender y legítimo aceptar que ese hombre tiene interés en la libertad de su familia, pero no renunciará a su rencor. ¿Frente a quién? Al hombre que desde el Ejecutivo propició todo lo básico en principio para esa montaña de acusaciones que el Ministerio Público, él apartándose de él, llevó a los términos actuales de estar pendiente de sentencia de fondo o de conocimiento de fondo. Un desastre. Entonces, la idea es que nosotros, cuando yo digo estamos asando batata, y nos pueden sorprender acontecimientos demoledores, capaces de barrer con nuestra autodeterminación, aspectos de nuestra soberanía, territorio, etcétera, comprometer nuestra existencia y refundirnos ahí en un desastre, un puerto libre gigantesco en el Caribe, porque está el narco atrás. El poder paraestatal que está detrás de toda esa fuerza, el que paga las armas, el que pagó la deuda de Petrocaribe de $500 millones, porque Haití tenía necesidad de ponerse al día con Venezuela. ¿Usted entiende? Venezuela, que es tan pro Haití, él exigía que se pusiera al día. No, hombre, por Dios, no jueguen con la buena fe de los pueblos. Ese es el poder que está detrás. Y el empresariado, profundamente penetrado, hasta considerar casi como una especie de plano
del sicariato económico, de las mafias, lavadores de capitales. Allá la economía no da para los capitales que ellos tienen, salvo el rubro droga, que no lo manejan ellos directamente, sino los carteles establecidos. La droga que decía el presidente de Colombia viene toda la que sale del Catatumbo para el Caribe, Haití. Y después, curso para la República Dominicana buscando los puertos de profundidad y los aeropuertos internacionales. Como ustedes podrán darse cuenta, los momentos no son fáciles. Por eso mi reminiscencia, mi pregunta del miércoles y su título no son vanos. Muchos gatos en el macuto de los tiempos actuales. Es decir, no creer todo eso que se vive sirviendo como verdad. La verdad está subyacente ahí y puede ser muy dolorosa para nosotros. O nos avispamos, así digo en la pregunta, y nos acogemos a otras expresiones populares simpaticísimas. Conocer al ciego durmiendo y al cojo sentado. Y no abandonamos la vieja expresión de escepticismo. Hay gato entre macutos. El gancho que nosotros siempre suponemos que hay cuando nos proponen cosas. Porque que tenemos una experiencia de siglos en cuanto a eso. Pero bien, querría referirme al estado actual de la paz mundial, pero el tiempo se me va agotando. Y solo lo que puedo expresar es, a manera de deploración, de deplorar, lamentar el escaso terreno ganado para la paz y la expansión incontenible de esas guerras. Uno oye hablar de las conversaciones, uno oye hablar a los líderes de la paz, de la paz. El más esforzado, el que cree más en la necesidad de la paz es Trump. Pero Netanyahu y los otros firman y acuerdan y sí, esto aventaja la paz, pero misiles, drones, guerra, ejércitos. Es un estado realmente muy doloroso para el mundo, porque tiene componentes que se pueden ir de control. Aparentemente ya Irán quedó reducido bastante en cuanto a la eficacia de su terrorismo, de Hezbollah, de Hamas, etcétera, y de su desarrollo nuclear, por obra de Trump. No fue otro, fue Trump el hombre que paró ese miedo, ese peligro mundial. Pero hay otras cosas que pueden derivar. Ese mismo conflicto de Pakistán e India, ambas con armas nucleares. Eso no es sencillo. Y la verdad que uno, cuando piensa esas cosas, no puede expresar alegría ni tranquilidad.
Si lo hace, está fingiendo, está mintiendo. Yo estoy contrariado y estoy muy tenso cada vez que abro las noticias y veo las relaciones internacionales más complejas cada vez. Los errores y los aciertos, cada uno por su lado, sin encontrarse de ningún modo ni reconocerse. Israel dice jamás, va a intervenir, está acabando de ocupar a Hamas. Macron de Francia dice, en la sesión de septiembre reconoceremos el Estado palestino. ¿Qué es eso? No se sientan a dialogar cómo hacerlo. El grupo Abraham, Arabia Saudita y los demás estados árabes están de por medio. ¿Por qué no hacerlo en la paz? Bueno, en fin, ya esto cabría en otro programa con el tiempo adecuado. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, domingo a las 11 del mediodía, en nuestra versión central, su canal 33 de Claro, que asimismo tiene impacto en sus canales 52, Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía y las 9 de la noche, de domingo reproduce nuestros contenidos. Y que a partir del mediodía de domingo estaremos ya en YouTube. Esperando, con la gracia de Dios, poder estar con ustedes el próximo fin de semana otra vez más, ofreciéndole los modestos aportes de orientación de la respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.